Buenos días, les doy la bienvenida desde esta su iglesia Vayamos a los Pies de Cristo. El tema a tratar en el día de hoy, sin duda alguna, tiene que ver con los acontecimientos presentes en este momento por el cual la población mundial estamos atravesando. He decidido que estas dos conferencias de esta mañana dominical sean tituladas La triste y vergonzosa realidad. La triste y vergonzosa realidad, parte 1. Bien, ¿por qué he decidido llamar esta conferencia 1 y 2 a continuación La triste y vergonzosa realidad? Es porque da mucha tristeza saber lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y lo que ha venido ocurriendo, sin duda alguna, triste, vergonzosa, es una vergüenza humana la que nosotros deberíamos de sentir ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Y la realidad no es otra, sino el bajamen de la humanidad, hasta qué punto ha llegado. Encontramos en la Biblia una cita que yo le he dado mucho énfasis, y es la caída del ser humano. Escrito está en Génesis 3, versículo 1 al 5. Encontramos lo siguiente. Voy a ser breve al leerla para no quedarme todo el tiempo allí, y de allí concluiremos lo que es la triste y vergonzosa realidad. La caída del ser humano, Apocalipsis 3, 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor le había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? El mal cuestionando al bien. Y esa es la realidad. Hoy en día se ha impuesto y se está sobreimponiendo la maldad del ser humano en las personas que estamos haciendo el bien. Me explico. Hoy en día hay una tendencia satánica, malévola, oscura, donde se ha llegado al colmo de, por decretos, han intervenido las constituciones de cada país, dando origen a que se debe de aceptar y legalizar la maldad, el pecado, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira, el engaño. Y entonces ustedes me dirán: ay, pero pastor, ¿cómo así que se le ha legalizado la inmoralidad, el robo, el engaño? Ninguna constitución legaliza el robo. Sí, y cuando usted escucha en un congreso que tumbaron una ley porque le pusieron mico, una mentira, una traba, un engaño, y la querían legalizar, muchas veces atraviesa toda la plenaria del Congreso, del Senado, y la aprueban. Pero hay veces que no pasan esas mentiras porque son tan palpables que saben que no pueden aceptarlas. Si se dan cuenta que sí están legalizando la mentira. ¿Cuántas partes del mundo no se han legalizado la mentira, la traición, la canallada, el asesinato? Alguien podría decirme: ay, no, pastor, ya usted exageró. ¿Qué país va a legalizar el asesinato? ¿Cómo que no? Permítame darle un dato. Cuando se legaliza el aborto en un país, se legaliza y se autoriza la masacre de los niños inocentes. Mire, si nos disponemos en este momento a informarles a ustedes cualquier cantidad de cosas que se han estado legalizando en los últimos 100 años, usted queda aterrado. Nada más empecemos por la masacre de los inocentes, que es que se autorizó por ahí en el año 1950, 56 más o menos, por esos tiempos se legalizó la pasta abortiva.
la pasta anticonceptiva, que no es otra cosa que matar los niños dentro del vientre de la madre. Y hay personas que dicen que no, que eso es normal, que eso no pasa nada, siendo que la Biblia nos dice desde el primer día, desde el primer momento en que hombre y mujer tienen sus intimidades, dan a concepción al hijo. Ahí empieza desde ese momento la vida del hijo. Entonces, para que el niño no nazca, se toman una pasta y con eso lo matan y no pasa nada. Hay muchos países, gracias a Dios, que no están de acuerdo, pero ya son muy pocos los países. Y así los países no lo autoricen, el ser humano tiene la tendencia a matar a sus hijos con esas pastas anticonceptivas, con una pasta, por ahí he oído decir una pasta que llama es que un día después, bueno, etcétera, etcétera, todas estas cosas así. Entonces mire usted cómo se repite y se sigue repitiendo esto de cuestionar la verdad. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Bien, etcétera, etcétera. Ahora, versículo 2, ¿podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Oiga, la serpiente no era Satanás, era dentro de la serpiente estaba la voz de Satanás. Y le dice a la mujer que no es cierto lo que el pastor dice. Ay, no, lo que el pastor está diciendo es mentiras. El pastor dice que no debemos de tomar pastas anticonceptivas, que es que porque matamos a los hijos nuestros, son mentiras. Pero la Biblia lo dice que es verdad. Es que cuando uno como pastor expone una conferencia como la presente, o da un sermón como el pasado, estamos hablando es lo que nos dice la santa palabra de Dios a través de la Biblia por medio del Espíritu Santo. Damas y caballeros, ¿a qué conclusión llegamos? Hoy en día yo desde hace 20 años que llevo estudiando la palabra y 18 años predicándola, he tenido una visión y una misión, y es llevar enfatizando un poco más profundo, esta iglesia no ha existido, ni existe, ni existirá para andarle llevando la corriente a la gente. Se lo digo definitivamente. Nosotros en esta iglesia, hablo por esta iglesia que llama Iglesia Cristiana, vayamos a los pies de Cristo, hablo por nosotros. Y por el ministerio que nosotros desde aquí ejercemos para pueblo y naciones enteras. De nosotros no esperen ustedes que nosotros le digamos Dios es amor, porque es que cualquier ser humano, por pequeño, con uso de razón matemático, o pues que sea niño de 5 o 7 años, o cualquier persona adulta, sabe que Cristo nos ama, que Dios es amor. Pero nos quedamos o se quedaron en kinder. Nosotros tenemos que avanzar más profundamente en el estudio, en el conocimiento de la palabra, en dar a conocer el estudio profundo de la palabra de Dios en la Biblia, lo que nosotros llamamos teología profunda de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos de kinder a un doctorado, por así decirlo, conocimiento profundo de la palabra, tenemos, como nos lo dice la santa palabra de Dios, tenemos la oportunidad que nosotros sin merecernos nos lo dice, como se los exponía el miércoles pasado en segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Cristo Jesús. Y para que usted se pueda reconciliar con Cristo Jesús, usted debe de tomar conciencia. Por favor, debemos de tomar conciencia en qué mundo estamos, de dónde vinimos, dónde estamos y para dónde vamos. Pero este mundo está, perdóneme que hable de una forma tan sencilla, este mundo está patas arriba, está boca abajo, como lo queramos llamar.
Francamente la gente está, a mí me preocupa mucho en lo personal, se los hablo sinceramente, iglesia, personas que me escuchan en pueblos y naciones enteras, a mí en este ministerio me preocupa mucho algo, y es cómo las personas desconocen la realidad de las cosas. Cuando yo veo que una persona, cuando yo veo un informativo, cuando yo escucho por algún medio de comunicación que los informativos o las personas exponen unas historias reales, como que un hijo de 20 años mató a sus padres, cuando yo escucho que un gobierno se predispone para él y un grupo de personas vivir cómodamente, para ellos vivir cómodamente económicamente, exponen a la población, a los conciudadanos de ellos, los exponen al hambre, a la ruina, a la miseria. Cuando yo veo que un hombre que está ejerciendo un acto inmoral, inmoralidad sexual, cuando veo que una población se avalancha a patrocinar el pecado, cuando yo veo una cantidad de cosas como las que estamos viendo en este momento, escrito está en el libro de Isaías, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, yo me dispongo en oración a preguntarle a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué nos está pasando, Dios mío? Y la respuesta no se hace esperar ni se demora en llegar a mí, y me dice mi Dios, me dice, mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Vayan al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6. Mi pueblo se está perdiendo por falta de conocimiento. Y hoy en día la humanidad entera, como en todas las épocas, como en todos los años, de los 6.000 años que llevamos de historia, el ser humano en el presente, en los últimos 120 años, la humanidad entera falleciendo se ha perdido, o fallecida se ha perdido por falta de conocimiento. Y hoy yo me dispongo a través de esta conferencia, número 1, si quiero llegarles a ustedes con una serie de casos muy importantes, específicos, para darles a saber, haciéndole la siguiente pregunta. ¿Usted sabe? Por favor, escúchenme en esto, damas y caballeros. ¿Ustedes saben por qué hay inmoralidad sexual? ¿Por qué hay robo? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay líderes de potencias mundiales que están colocando a su disposición el hambre para sacrificar vidas humanas en sus naciones? Porque hay tanta maldad en este momento, solamente por 2 cosas, acompañadas de una tercera. Primero, porque el ser humano ha abandonado a Dios. Ese cuento de que yo creo en Dios y que esa es la forma mía y que yo sé cómo me entiendo con Dios o que Dios es amor, eso es cuento. Eso no son sino de dientes de labios para afuera. Pero realmente las personas no conocen a Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a usted que me escuche. ¿Usted conoce a Dios? Y si alguien se atreve a decirme que conoce a Dios, por favor contésteme una pregunta. ¿Usted sabe qué es capaz de hacer Dios? ¿Sabe cuál es la pregunta que normalmente responde la humanidad? Dios es capaz de todo. Y yo retomo la pregunta y le digo, sí, Dios es capaz de hacer todo, ¿pero qué? No, todo y no sabe más. Pues déjeme decirle una cosa, le voy a dar un dato específico. Dios es tan capacitado, tan poderoso, tan grande, tan infinitamente majestuoso, tan infinitamente lleno de poder, que déjeme darle por muestra un botón. Si usted mira al cielo y ubica un telescopio
de gran dimensión y usted ve en ese telescopio un puntico del universo que llama la Vía Láctea, que es la más cercana a nuestro planeta, que es donde estamos nosotros. Dentro de la Vía Láctea hay 160.000 millones de planetas. Se la repito, dentro de la Vía Láctea, que es como un puntico en el universo, hay nada más y nada menos, aproximadamente 160.000 millones de planetas. ¿Y usted sabe quién creó ese puntico en el universo? Porque el que creó ese puntico en el universo creó todo el universo y más, del cual nosotros no tenemos conocimiento. Se llama nuestro Santo Padre Celestial, Jehová, Dios, Señor, Creador y Padre nuestro. Ese es el Dios de nosotros, es el que es capaz de hacer eso y miles de millones de cosas infinitas más. Por eso Él lo creó a ustedes desde antes de la creación del mundo y a mí, para que nosotros estemos con Él en la eternidad gozando de todas esas maravillas. Ningún ojo ha visto, nos dice la palabra de Dios, ningún oído ha escuchado lo que Dios tiene para nosotros, los que le amamos. Entonces, nosotros aquí en el planeta Tierra hemos hecho y deshecho del planeta Tierra. Dios nos lo dio para que lo administráramos y el ser humano no ha hecho sino ir de mal en peor todos los días, destruyendo bosques, destruyendo pueblos, destruyendo naciones a su paso, no importándole sino una sola cosa, el bienestar propio individual. Me doy un ejemplo, por ejemplo, si vemos cuántos países hay en el mundo y cuántos dictadores o cuántos gobernantes hay en el mundo y tienen aguantando hambre la gente, haciendo acuerdos con otros países que son países de dudosa procedencia, no importándole su propio pueblo, los colocan, los disponen a aguantar hambre mientras ellos están sentados en sillas de madera fina, por no decir en sillas de oro, y comiendo, durmiendo a las mil maravillas y dándose los manjares de la vida. El pueblo está sufriendo de hambre. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, eso no es lo que Dios quiere para el ser humano. Eso Dios no colocó una autoridad de esas para que fueras a deshacer ni a masacrar la población humana, como lo han hecho muchos países, de llegar y coger y dispararle a la población, matando 1.000, 2.000 personas. Ese no es el Dios de nosotros que quiere que nosotros hagamos eso. Y eso es lo que ha hecho a lo largo de la historia muchas personas, a lo largo de la vida. Y todavía las personas siguen votando en las urnas por ese tipo de gobiernos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que desafortunadamente todo ser humano que ve una oportunidad de reemplazar a Cristo Jesús se lanza a una candidatura y cuando llega allá se le olvida el plan cristológico de salvar al mundo. Se creen que son los salvadores del mundo. ¿Qué ocurrió con Hitler? Hitler se puso del lado de todo el pueblo alemán y dijo: yo soy la solución y nosotros vamos a gobernar por 1000 años, siendo que eso no lo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Y llegó y hizo cualquier cantidad de bajámenes. Analice, estudia la historia de la Segunda Guerra Mundial de este hombre Adolfo Hitler. ¿Y qué no hizo ese hombre? Por Dios, ¿qué no le hizo a la población de Europa? A gran parte de la población de Europa. Dicen las estadísticas que mató 6 millones de judíos, pero parece que por lo general logró matar a más de 12 millones de personas. Y si nos vamos para Rusia, este señor Stanley, todo el mundo vive hablando mal de Hitler, sí, es cierto, y no es mal, es la verdad, pero este señor Stanley de Rusia hizo cosas peores que las que hizo Hitler. Se cree que este señor Stanley de Rusia, en la época de la administración de Hitler, mató más personas que Hitler.
Entonces, y la gente vive apoyando todas esas organizaciones, todas esas corrientes políticas. El mundo está engañado. Eso fue lo que hizo Satanás, usando la serpiente, hablándole a Eva, la engañó. Y gracias a ese engaño estamos todo mundo sometidos a unos bajámenes tremendos hoy en día. Conclusión. ¿Qué quiero concluir con esto? Ustedes saben ya cuál es la causa de toda esta situación que estamos viendo. Cuando pensamos nosotros, damas y caballeros, que íbamos a ver una cuestión de estas, con que un hombre, con que una media docena de soldados secuestraran una niña de 12 años y durante 2 días la hubieran violado? Yo le pregunto a ustedes, ¿en qué mente humana sana puede caber que cojan una niña indígena, la metan no sé a dónde y dispongan sexualmente de ella, y soldados? ¿Ah? ¿En qué cabeza humana, en qué ser humano cabe tanta maldad? ¿Cómo podemos ver? Y quiere que le diga una cosa, no estoy hablando de que todos los soldados sean así. Es más, quiere que le diga, no conozco ningún soldado que sea así. He oído decir en los informativos de 6 o 8 soldados que hicieron esa canallada, esa vil canallada. ¿A qué mundo ha llegado? ¿A qué situación de inhumanidad, de perversidad ha llegado la mente humana? ¿Cómo podemos llegar a poder entender y comprender que una persona, un líder mundial, esté patrocinando a otro líder mundial para que le ayuden, para que este líder mundial permita que se sigan muriendo miles de millones de personas de hambre? Ayudan de un líder mundial en buena posición, ayudan a otro para que siga haciendo y deshaciendo y la población se muera de hambre. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Pastor, pero es que eso ha ocurrido todos los tiempos. Pues es que estoy hablando de todos los tiempos. Y cuando de pronto surge un dirigente político que quiere elevar la palabra de Dios en alto, le dicen a uno, no hable de política. Es que aquí no hablamos de política, ni participamos en política. Pero aquí cuando yo veo que un presidente levanta la mano con la Biblia y está encaminado a guiar un país por medio de la Biblia, entonces eso merece mi atención y eso merece que yo le diga a mi Padre Celestial, gracias Santísimo Padre Celestial, porque el líder o el presidente de tal país, de tal nación, el alcalde de tal ciudad, está orando de acuerdo a su voluntad. Pero créame sinceramente que eso ya no lo hay, y si lo hay son contados con los dedos de una sola mano. Entonces cuando vemos todas estas barbaries me di cuenta de que un ser humano de una institución cogió un perrito y muy graciosamente, un perrito vivo, lo lanzó y lo estrelló por los aires contra el suelo y lo mató. Oiga, no se tiene valor por la vida humana, mucho menos se va a tener valor por un animalito. ¿A qué queremos llegar con esta conclusión? La mente humana está podrida. Es que tiene que estar podrida para que 8 o 5 o 6 hombres encierren a una niña de 6 años y le hagan lo que le hicieron a esa niña en un pueblo de Colombia. Esa mente no, eso es podrido. Y hay personas que están sacando la cara por esos individuos que no se les puede aplicar la pena máxima. Oiga, entonces, ¿quién está aquí más mal que quién? Dios no está contento con eso. Yo les voy a decir una cosa, sin temor a equivocarme. No me queda la menor duda que eso ocurre por 2 cosas. Cuando uno se da cuenta de que estas personas actúan de esa forma,
francamente a mí me marca un indicativo dividido en dos. Y ese indicativo dividido en dos es el que a muchas, pero muchísimas personas, no, perdón, corrijo, discúlpeme, sí, a miles de millones de personas no quieren oír, no les gusta escuchar, no quieren darse a saber de qué es lo que pasa. Porque cuando uno les dice cuál es ese motivo ocasionado por dos cosas, ay no, ya este señor se fue extremo, ay no, ay el mismo cuento, ay no, pero qué miedo, porque ya he tocado ese tema y he escuchado personas que dicen, ay pastor, ¿usted cómo se le ocurre decir eso si Dios es amor? Le voy a decir cuál es el motivo de eso y las dos causas que ocasionan ese motivo. Antes de decírselas, quiero colocarles un ejemplo humano y después el espiritual. Todo esto ocurre precisamente, ¿por qué? Porque es que si usted mira la constitución de cada país, en la constitución de ningún país dice yo autorizo. En la constitución es una carta, un libro donde están todo de qué forma se debe gobernar un país, y yo no conozco que ninguna constitución de ningún país, por malo que sea, diga autorizamos a un ciudadano a que mate a otro si le provoca. Eso no lo dice ninguna constitución, y si lo dice yo no lo sé, pero créame sinceramente que he evaluado, analizado varias constituciones de muchísimos países y yo no encuentro eso, donde se legalice oficialmente y se aplauda la muerte dentro de una constitución de una forma directa. Dice que se prohíbe matar, entonces las personas saben que si se prohíbe matar no deben de matar, porque si se mata van a la cárcel. ¿Cuál es el punto? Para no ir más allá, la constitución celestial de la Biblia está en Romanos, en el libro de Romanos. Si usted lee, tiene la oportunidad, qué bueno sería, y usted empieza a leer el libro de Romanos, usted encuentra que la fecha estimada del libro de Romanos fue escrito por allá, ocurrido en el año 57 después de Cristo. Y los temas que nos deja ver el libro de Romanos es el fortalecimiento a nosotros los creyentes, el origen del pecado, la justicia y la justificación, la unión con Cristo, las relaciones de unos con otros, la necesidad universal de la justicia, la justificación y la imputación de justicia y la nueva vida de Cristo Jesús en nosotros los seres humanos. Aún más, la exhortación al respeto a la vida cristiana. Esto es la constitución celestial que Dios nos dio a través del Espíritu Santo en la Biblia para que nosotros lo hiciéramos. ¿Qué quiere decir esto? Nada más y nada menos. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, encontramos que en el libro de Levítico nos dice muchas cosas de las cuales nosotros debemos de tener presentes. Déjeme por favor le explico lo siguiente. En el libro de Levítico usted encuentra, ya vimos en el Nuevo Testamento, la constitución celestial para nosotros los seres humanos. ¿Qué quiere decir eso? Es de la forma en que nosotros debemos de comportarnos. ¿Ya? Si nosotros nos comportamos de acuerdo, como dice la constitución celestial en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos nunca a pensar en inmoralidad sexual, ni en toda esta cantidad de pecados que se están viendo ahorita. Si nosotros nos vamos para Levítico, para el libro de Levítico, y permítanme recordarles que el libro de Levítico hace más o menos, el libro de Levítico nos habla de los temas, es la constitución en el Antiguo Testamento, está en el libro de Levítico, en época de Moisés. Dios quiso que el pueblo de él, liderado por Moisés, guiado por Moisés, bajo el mando de nuestro Padre Celestial, él impuso para que el pueblo pudiera andar sin dificultades y sin problemas
durante todos los años de su vida, la santidad, la limpieza, la expiación y las leyes. Siempre en el ser humano, de parte de Dios, han existido leyes, pero el ser humano le ha provocado hacer las leyes a la forma de ellos, no a la forma de Dios, y esa es la causa. En la conferencia a continuación, la número 2, voy a decirles por qué el ser humano, después de haberle mostrado esta causa-efecto que es la consecuencia de la desobediencia y cuál es el efecto de la desobediencia, a continuación en la conferencia número 2 inmediatamente. Muchas gracias.